Es en el extremo norte de Sudamérica donde la selva tropical alcanza su máxima expresión, albergando la mayor diversidad de especies vegetales y animales que existen sobre el planeta. Aquí, el bosque convertido en una maraña impenetrable no solo ha restringido la colonización humana y el establecimiento de ciudades, sino además ha impedido hasta ahora la construcción de la carretera panamericana entre Panamá y Colombia. Siempre viajando junto a la costa, siguiendo la ruta de las aves migratorias que cada año se desplazan desde un extremo a otro del continente, cruzaremos la línea imaginaria que divide la Tierra entre norte y sur, encontrando en Ecuador un notable cambio en el paisaje, donde la selva tropical da paso a una vegetación completamente diferente, anunciando la inminente cercanía del desierto. Es en esta región donde el hombre ha producido las más drásticas modificaciones al escenario natural, explotando irracionalmente los bosques o reemplazándolos por extensas plantaciones de bananos. Más al sur, al llegar al gigantesco estuario del río Guayas, podremos ser testigos de cómo uno de los más extraordinarios manglares del continente también está siendo alterado irreversiblemente para permitir la construcción de infinidad de piscinas destinadas a la crianza de camarones. Explorando la costa de Colombia y Ecuador junto al Pacífico, descubriremos un mundo maravilloso, ubicado justo donde el planeta se divide en dos, y donde el hombre, en su constante búsqueda de bienestar y progreso, está poniendo en grave riesgo el delicado equilibrio de la naturaleza. Prácticamente inaccesible para el hombre, la zona costera aledaña al Océano Pacífico, desde Centroamérica hacia el sur, está cubierta por una selva espesa, cálida y húmeda que se extiende desde la orilla del mar hasta el margen occidental de la cordillera de los Andes, transformando la región en uno de los últimos rincones vírgenes del planeta. Es así como desde la frontera con Panamá y a lo largo de poco más de 450 kilómetros, es difícil hallar evidencias de ocupación humana hasta llegar a la única ciudad costera de importancia en el margen occidental de Colombia, Buenaventura. Fundada en 1539 por el explorador español Juan de Ladrillero para explotar minerales de oro y plata, Buenaventura está ubicada al fondo de un largo estuario, siendo el principal puerto de Colombia en el Océano Pacífico. Su población, mayoritariamente negra, desciende en gran medida de los hombres y mujeres de color traídos de África durante el período colonial para trabajar como esclavos en las duras faenas mineras. Sin caminos que recorran la zona costera occidental de Colombia, el transporte hacia los escasos poblados y aldeas ubicados al norte y sur de este puerto se realiza en pequeñas embarcaciones, las que no solo se encargan de llevar pasajeros, sino también todo tipo de provisiones, desde alimentos hasta materiales de construcción. Aprovechando estos lanchones, tenemos la posibilidad de acceder a lugares prácticamente inaccesibles, donde podemos encontrar una selva virgen e inexplorada. Con temperaturas que superan los 30 grados y precipitaciones que sobrepasan los 6.000 milímetros al año, no resulta extraño que la vegetación crezca exuberante. Aquí muchos de los árboles superan fácilmente los 40 metros de altura.
Bajo su tupido dosel se desarrolla la más extraordinaria diversidad y abundancia de especies vegetales. Vistiendo de vivos colores el monocromático verdor de la selva, el beso de negra es una de las flores más bellas y a la vez más curiosas que hallamos en este recorrido. No faltan aquí los hongos que crecen adosados a los troncos de los árboles, exhibiendo su típica forma de paraguas bajo el cual se encuentran protegidos de la lluvia sus órganos reproductores. Para estas moscas, los hongos no solo les proveen de alimento, sino también les permite poner sus huevos en un ambiente adecuado. Sin que los árboles jamás pierdan sus hojas, lo que significa infinita disponibilidad de alimento para aquellos que las comen, esta selva ofrece las condiciones ideales para la existencia de varias especies de monos, entre las que destaca el capuchino o cariblanco. Habitante regular de los bosques tropicales comprendidos entre Centroamérica y Paraguay, los ejemplares que aquí viven, curiosamente, han desarrollado una tonalidad más oscura en su rostro, algo único entre estos simios del Nuevo Mundo. Tan raro como el capuchino, aquí en la costa colombiana del Pacífico, también encontramos otro exclusivo residente que nos sorprende con su particular colorido, siendo este lagarto una especie propia de la pequeña isla Gorgona, ubicada al sur de Buenaventura. Delatado por su característico canto monotonal, el trogón, un pariente del quetzal de Centroamérica, es una de las más bellas aves de esta selva. De las numerosas especies de lagartos que es posible ver aquí, los basiliscos siempre destacan por la primitiva forma de su cuerpo, así como por su extraordinaria agilidad que les permite correr sobre el agua. Pudiendo alcanzar los 2 metros de largo, este caimán se mueve extremadamente cauto y silencioso en las lagunas que habita. Sus ojos prominentes se levantan sobre la cabeza al igual que la punta de la nariz, lo que le permite ver y respirar mientras se mantiene sumergido a la espera de sorprender a una presa. Con la selva extendiéndose hasta la orilla misma del mar, es allí donde encontramos grandes bandadas de aves migratorias que aprovechan la baja marea para buscar su comida entre la arena. Los playeros, muchos de ellos provenientes del Gran Lago Salado en el noroeste de los Estados Unidos, son los más numerosos visitantes temporales de esta costa colombiana, lugar donde permanecerán algunos días antes de proseguir su largo viaje que los llevará hasta Chile. Igual procedencia tiene el ave caza, solo que muchas de estas aves se quedarán aquí entre octubre y marzo, aprovechando la bonanza del clima y la disponibilidad de alimento. Otra viajera infatigable es la magnífica águila pescadora, la que recorriendo las costas de América llega hasta el sur de Chile, siempre buscando peces que capturar, ya sea en el mar, en los ríos o en los lagos. Sosteniendo firmemente un pez agujilla con sus poderosas garras, el águila se instala sobre un tronco muerto donde sabe puede comer su presa sin que nadie la moleste.
Con la esperanza que algo caiga, una gaviota espera pacientemente por un trozo de comida. Sin preocuparse de los otros comensales, los cangrejos recorren la playa en busca de diminutos organismos que filtran desde la arena húmeda. Preocupados de defender su territorio, los cangrejos violinistas se levantan amenazadores mostrando su enorme y desproporcionada pinza en una especie de danza disuasiva que deja claro su dominio y poderío. Más de 400 kilómetros de una costa completamente cubierta de selva, debemos sobrevolar desde las cercanías de Buenaventura hacia el sur, antes de cruzar la frontera con Ecuador. Sin un camino que recorra el mismo tramo, nuestros vehículos deberán viajar hacia el oriente en dirección a la cordillera de los Andes, a lo largo de la cual corre la carretera panamericana en esta región de América. Una vez en tierra ecuatoriana y a no mucho andar, llegamos a lo que se considera la mitad del mundo, donde un monumento marca el punto exacto donde el planeta se divide en los hemisferios norte y sur. A pocos kilómetros de distancia, nos recibe la ciudad de Quito. Situada a 2.850 metros sobre el nivel del mar, en un valle flanqueado por enormes montañas y volcanes, Quito alberga en la actualidad cerca de 1,5 millones de habitantes. Fundada por el capitán español Sebastián de Belalcázar en 1534 sobre un antiguo asentamiento inca, la capital de Ecuador ha conservado las clásicas construcciones de la época colonial, lo que le ha valido ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, preservándose así uno de los mejores testimonios de los casi 300 años que duró el dominio español del continente. Recorriendo las estrechas calles del centro, apreciamos sus casas y edificios erigidos con gruesos muros de adobe pintados de blanco, con tradicionales balcones y tejas rojas, conformando un conjunto arquitectónico de singular belleza que recorre las sinuosas laderas de los cerros donde se levanta la ciudad. Desde Quito, una vez más descendemos hacia el Océano Pacífico en busca de la selva tropical que hemos venido recorriendo a través de la costa colombiana. Si bien los caminos recientemente construidos permiten el acceso al extremo noroccidental de Ecuador, los numerosos ríos que bajan desde la cordillera de los Andes continúan siendo las más importantes vías de comunicación en la zona, en especial el enorme río Cayapas. Surcando sus aguas, es posible adentrarse en los bosques tropicales donde predominan valiosas especies arbóreas como la caoba, el cedro y el ébano. Empleando el río como medio de transporte, los troncos recién cortados son amarrados formando una balsa, las que descienden lentamente las aguas hasta llegar a los pueblos ribereños donde son aserrados y preparados para exportarlos a lejanos destinos. Al igual como sucedió en Buenaventura, en Colombia, el descubrimiento de ricos minerales en la época de la colonia trajo hasta estos lejanos rincones del continente
a grandes contingentes de esclavos provenientes de África, constituyendo sus descendientes la mayor parte de los habitantes del poblado de Borbón, situado en la confluencia de los ríos Cayapas y Santiago, en pleno corazón de la selva tropical. Aquí, con un clima cálido durante todo el año, con un suelo fértil y generoso, sus habitantes, aunque pobres en bienes materiales, contagian su alegría y optimismo al visitante. Contrastando con la simplicidad y sencillez de Borbón, a solo 100 kilómetros hacia el oeste, Esmeraldas es el principal puerto comercial del norte de Ecuador, embarcándose aquí gran parte de la producción forestal y agrícola de la región. Contribuyendo a su desarrollo, una enorme refinería procesa el petróleo extraído en la cuenca del Alto Amazonas, el que es conducido a través de un oleoducto que atraviesa la cordillera de los Andes. Con más de 140.000 habitantes, Esmeraldas está ubicada muy cerca del límite sur de la gran selva tropical que se extiende ininterrumpidamente desde la costa occidental de México. Es al cruzar el río que da el nombre a la ciudad cuando comenzamos a dejar atrás uno de los más extraordinarios escenarios naturales que nos han acompañado a lo largo de casi 5.000 kilómetros recorridos junto al Océano Pacífico. Desde aquí, estamos próximos a ser testigos de un fantástico cambio no solo en el clima y la vegetación, sino también en el paisaje de la región costera central de Ecuador. Resulta difícil creer que en Ecuador, inmediatamente pasada la línea que divide al planeta en dos hemisferios, la vegetación que cubre la costa de pronto cambia drásticamente, perdiendo su color y volviéndose grisácea, casi desértica en algunos lugares. Con solo dos estaciones climáticas claramente diferenciadas a lo largo del año, una lluviosa y otra seca, la época de mayor aridez se extiende de mayo a diciembre, encontrándonos al momento de sobrevolar la región justo al final de aquel periodo. Con la mayoría de los árboles con sus hojas resecas, aquí la vegetación debe poseer adaptaciones especiales para lograr sobrevivir casi 8 meses con muy poca agua, reduciendo sus funciones vitales al mínimo a la espera de la llegada de las copiosas lluvias que caen de enero a mayo. Si bien en tierra la vida parece encontrarse en etapa de letargo, en el océano sucede todo lo contrario, siendo esta la época de reproducción de muchas de las especies marinas que habitan estas aguas. Habiendo migrado miles de kilómetros desde las cercanías de la Antártica, la enorme ballena jorobada o yubarta llega hasta aquí cada mes de agosto para dar a luz a su única cría, permaneciendo hasta fines de febrero, cuando inicia el regreso a los fríos mares australes, donde encuentra su alimento preferido, el krill, un diminuto crustáceo que abunda en esas aguas. Acercándonos con extrema cautela, la ballena y su cría no solo se acostumbran rápidamente a tan extraño aparato volador, sino que para nuestra sorpresa comienzan a hacer todo tipo de demostraciones que delatan su gran curiosidad.
intensamente cazadas en el pasado para aprovechar su grasa y su carne, las jorobadas casi fueron exterminadas, reduciéndose su población de unos 100.000 ejemplares en el siglo pasado a apenas 2.500 ballenas en todo el hemisferio sur, por lo que aún se les considera en peligro de extinción. Sorprendentemente, si la cercanía de los helicópteros no había logrado asustarlas, la presencia de un bote con buzos consigue que se alejen rápidamente de la zona. Dispuestos a explorar los fondos cercanos a la costa de la región central de Ecuador, nos sumergimos en las turbias aguas a unos 30 metros de profundidad. Perfectamente mimetizados con el color y la textura del piso arenoso, las rayas normalmente pasarían desapercibidas de permanecer inmóviles y no alarmarse ante nuestra presencia. Capturando peces y moluscos que se acercan desprevenidamente al lugar donde las rayas permanecen al acecho, estos parientes de los tiburones habitan en todos los océanos del planeta, siendo particularmente comunes en los mares tropicales. A medida que nos acercamos a la costa, disminuye la profundidad, aumentando considerablemente la cantidad de luz, haciendo posible la existencia de grandes colonias de corales. Son muchos los peces que viven asociados a estos raros animales sedentarios que forman enormes estructuras de carbonato de calcio, alimentándose de sus pólipos o de sus desechos. Aprovechando sus recovecos como refugio, los peces comparten el escondite con algunas especies de crustáceos, como esta solitaria langosta. Es justamente la abundancia de vida en el mar lo que transforma esta región de la costa de Ecuador en un lugar escogido por algunas aves para establecer sus colonias de nidificación. Una de ellas es el piquero de patas rojas, que se instala sobre matorrales y junto al borde de los acantilados. El intenso calor los obliga a refrescarse agitando los músculos del cuello, para así ventilarse y sobrellevar las largas horas que deben permanecer al sol protegiendo sus huevos. Otro residente habitual del litoral ecuatoriano es el piquero de patas azules. Más tardío en su reproducción, estos buscan los sitios más alejados de la costa para establecer su nido entre los arbustos o en el pasto. De las 3 especies diferentes de piqueros que existen en la región, el blanco es el de mayor tamaño, con una envergadura alar de poco más de 1,5 metros, lo que lo convierte en un extraordinario planeador. Curiosamente, los piqueros demuestran su afecto por la pareja trabándose en amistosas disputas a picotazos, tal como si se tratase de suaves mordiscos. En esta especie no es fácil distinguir al macho de la hembra, al ser los dos prácticamente idénticos en colorido, más aún cuando son ambos quienes se turnan en el cuidado de los huevos durante los 30 días que dura la incubación.
Resulta sorprendente hallar aquí a un gran viajero de los mares tropicales, el albatros de las Galápagos, siendo este el único lugar donde nidifica fuera de dichas islas. Reproduciéndose solo cada 2 o 3 años, la población de estos albatros es muy reducida y por ende en extremo vulnerable a la intervención del hombre, particularmente en los escasos lugares donde nidifica, como sucede aquí en la pequeña isla de La Plata, la que ha sido declarada Parque Nacional. Luego de varios meses sin lluvias, la vegetación de esta zona costera de Ecuador está cercana a su límite de sobrevivencia, predominando los tonos amarillos de los pastos secos. Sin duda, las cactáceas se encuentran entre las plantas mejor preparadas para sobrellevar a la falta de agua, anunciando con su aparición el cambio de un clima tropical siempre lluvioso a uno estacional con una larga temporada de sequía. La llegada del verano austral en diciembre trae consigo las primeras precipitaciones, las que suelen ser en extremo copiosas, como si de pronto el cielo se viniera abajo. Es en esta época cuando caminos y puentes resultan dañados o destruidos por el abrupto aumento del caudal de los ríos, produciéndose graves inundaciones que suelen cobrar vidas y provocar graves daños materiales. En cambio, para la naturaleza, la lluvia trae consigo un rebrote de la vida, un verdadero renacer de plantas y animales que aprovechan esta bonanza para cumplir con su más importante tarea, como es reproducirse. Casi de un día para otro, el escenario parece salido de la paleta de un pintor, con vivaces pinceladas de intensos y bellos colores. Para las aves del bosque, como los pericos, llega la hora de comenzar los rituales de apareamiento, preparándose para la formación de nuevas familias. La abundancia de insectos, especialmente de coleópteros, hormigas y termitas, es aprovechado por el inquieto cuclillo o matacaballo, capturando sus presas tanto entre el follaje como en el suelo. Exponiendo su incomparable belleza, las flores aguardan la llegada de los insectos. Las abejas, provistas de una especie de bolsilla recolectora en sus patas, recoge el polen para llevarlo hasta su colmena, aprovechando de polinizar las flores que visita. Con sus hojas nuevas y cubierto de hermosas flores, el palo santo es uno de los árboles más típicos de la región del bosque seco tropical, el que es celosamente preservado en el Parque Nacional Machalilla, en la costa central de Ecuador. Dando la impresión de tratarse de un raro estuco de barro, estas formaciones, ubicadas sobre los troncos y ramas de algunos árboles, son fabricados laboriosamente por las termitas. Alimentándose de madera, es justamente de su fibra, cementada con materia fecal, que las termitas construyen estos nidos elevados, en cuyo interior se encuentran las reinas encargadas de poner los huevos. Con la misión de recolectar alimento, las obreras, escoltadas por las termitas soldado, se mueven en interminables caravanas a través de túneles que protegen la ruta de la lluvia y el viento. Cubierto de hermosas flores,
El moyuyo es fácilmente reconocible en la renaciente selva. De sus frutos, del tamaño de un grano de uva, se solía extraer su viscosa resina, la que era empleada como pegamento. Recorriendo los caminos de Machalilla, podemos comprobar cómo una planta que crece como enredadera ha llegado a propagarse de tal forma que cubre gran parte del resto de la vegetación. Conocida como esponjilla, su nombre deriva de la particular forma de su fruto cubierto de fibras, el que era empleado por los habitantes locales como escobilla para lavar sus utensilios. Pero no solo las enredaderas se encumbran sobre los árboles buscando la luz, encontrando aquí una curiosa especie de cactácea que crece apoyada en las ramas hasta alcanzar la parte más alta de las copas para exponer allí su tallo al sol. Es justamente la presencia de estas plantas características de los ambientes desérticos lo que nos recuerda que la selva seca tropical que estamos viendo con su intenso colorido y explosión de vida, en apenas unos meses se volverá gris, al iniciarse un ciclo más de la larga temporada de sequía. Dejamos el Parque Nacional Machalilla en la costa de Ecuador para dirigirnos ahora hacia el este en dirección a un pequeño cordón montañoso que corre de norte a sur entre el litoral oceánico y el gran macizo de los Andes. Es la cordillera de Colonche. Recibiendo una mayor cantidad de precipitaciones a lo largo del año debido a la altura de los cerros que contribuyen a la formación de nubes, la selva logra preservar su verdor durante la larga temporada de sequía que afecta gran parte de las tierras bajas de Ecuador. Aquí, la disponibilidad de agua durante más tiempo no solo permite que la vegetación crezca exuberante, sino además hace posible la existencia de grandes árboles característicos de la selva húmeda tropical, como el impresionante ceibo con su tronco desnudo que alcanza los 50 metros de altura. Caminando por el interior de estos bosques, es fácil apreciar la extraordinaria variedad vegetal que ocupa cada rincón de un terreno que ha tardado millones de años en ser colonizado a partir de las más diminutas y sencillas plantas hasta llegar a formar una delgada y frágil capa de materia orgánica capaz de sustentar tan sorprendente diversidad de formas de vida. Una enredadera gigante comienza a cubrir discretamente los troncos de los árboles, los que termina rodeando por completo, cual verdadera malla que los comprime y ahoga hasta llegar a matar al anfitrión. De allí su nombre, matapalos. A pesar de la riqueza vegetal de esta selva, no siempre es posible encontrar gran cantidad de animales, siendo las aves las más fáciles de distinguir en esta maraña de hojas y ramas. Los loros son tal vez los más característicos residentes de este bosque, contribuyendo decididamente a su preservación al esparcir en sus desechos digestivos las semillas contenidas en los frutos que come. Igual rol cumple la simpática oropéndola, un incansable recolector de frutos y semillas. Viviendo prácticamente toda su vida en el interior del bosque, de sus ramas
cuelgan sus inconfundibles nidos delicadamente tejidos con fibras vegetales. Los insectos, con la más extraordinaria variedad de especies, también juegan un rol fundamental en la compleja cadena alimenticia de esta selva, al formar parte de la dieta de otros animales. No faltan los mamíferos en estos bosques, siendo los monos aulladores uno de sus más notables residentes. Deambulando entre las copas, donde se alimentan de hojas y frutos, los aulladores pasan prácticamente toda su vida sobre los árboles. Fue hasta hace solo unas décadas cuando estos bosques cubrían gran parte de las zonas aledañas a la pequeña cordillera del Colonche, así como las que se extienden hacia el occidente del macizo andino, siendo la introducción de plantas de alto valor comercial, como el plátano, las que llegarían a ocupar los terrenos antes dominados por la selva. Llegando Ecuador a convertirse en el pasado no muy lejano en uno de los principales exportadores de plátanos del mundo, las plantaciones dedicadas a la producción de estos frutos ocupan interminables extensiones de terreno, particularmente en las cercanías de Guayaquil. Con un clima y un suelo apropiado, el plátano o banano, una planta originaria de India, encuentra aquí las condiciones óptimas para un rápido crecimiento, empleándose sofisticadas técnicas para asegurar su desarrollo libre de insectos, parásitos y enfermedades. Capaz de contener hasta unos 200 frutos en cada racimo, estos son cosechados aún verdes, culminando su maduración una vez cortado de la planta, lo que permite que el plátano pueda ser transportado durante varias semanas hasta su lugar de destino, al que llegan a punto de ser consumidos. Similar a un bambú, el plátano crece a partir de un tronco madre subterráneo o rizoma, del cual brotan los tallos que dan forma a la planta y producen las flores y frutos, luego de lo cual mueren dando paso al crecimiento de un nuevo tallo. Con un peso que oscila entre los 40 y 60 kilos, cada racimo es llevado al hombro y a tiro hasta la zona de empaque, dura tarea que en muchas fincas bananeras es realizada por niños que son empleados prácticamente como animales de carga, viéndose en la obligación de tomar estos trabajos para ayudar económicamente a su familia. Un lavado ayuda a preservar y desinfectar la fruta, preparándola para su empaque final. Concentrando gran parte de la actividad derivada de la producción y exportación de bananos, además de centro comercial e industrial, la ciudad portuaria de Guayaquil es la de mayor importancia económica del país. Asentada en el margen occidental del río Guayas, la ciudad y su puerto fueron fundados en 1538, habiendo experimentado su más notable crecimiento en las últimas décadas. En medio de su incesante actividad, pocos parecen recordar
que el origen del nombre Guayaquil deriva del de un importante jefe de los nativos punas llamado Guayas y del de su esposa Quil por su valiente defensa de los territorios ante el avasallador ataque de los conquistadores españoles hace casi 500 años. Rodeada hasta no hace mucho por manglares, el extraordinario crecimiento de la ciudad ha ido cubriendo de cemento lo que otrora fue albergue de infinidad de especies de animales propias de estos ambientes, particularmente aves. Pero no solo la expansión de Guayaquil ha quitado espacio a los manglares que rodean al enorme río Guayas, habiendo surgido hace solo unos pocos años una nueva e importante actividad productiva cuyo impacto en el escenario natural ha sido devastador. Es la industria camaronera. Requiriéndose de enormes lagunas o piscinas donde se crían los crustáceos, estas han sido construidas en los mismos terrenos antes ocupados por los manglares, de donde también se extrae el agua semisalobre con que se llenan. Debiendo obtener las larvas de estos camarones directamente desde su ambiente natural, estas son recolectadas en forma artesanal a lo largo de las costas tanto del Ecuador como del norte del Perú. Aprovechando las marejadas que cíclicamente se producen, los pescadores no necesitan internarse más que unos pocos metros en el mar con una red especialmente diseñada para capturar las diminutas larvas. La gran abundancia de estas se explica en el hecho que cada hembra puede colocar hasta 14.000 huevos de una sola vez. Midiendo apenas unos milímetros, millones de larvas son literalmente sembradas en las enormes piscinas donde deberán permanecer por casi 4 meses. Durante este periodo, los camarones son alimentados y controlados periódicamente hasta alcanzar la talla requerida. Una vez que el crustáceo cumple con las especificaciones de tamaño y peso para su comercialización y exportación, comienza la colecta a gran escala. Vamos a medir este camarón desde la parte delantera de los ojos hasta la punta del telson, que es esta espina que está aquí en medio, tiene 11 centímetros. 11 gramos, punto 7. Habiéndose creado estas gigantescas lagunas artificiales, donde además existe abundante alimento consistente en larvas de crustáceos y moscas de salina, las aves migratorias provenientes de Norteamérica en ruta hacia Chile y Argentina, que antes no se detenían para permanecer en la costa ecuatoriana, hoy están siendo atraídas a este verdadero paraíso para ellas. Volando en perfectas formaciones, los pollitos de Wilson se encuentran entre los primeros visitantes en arribar durante el mes de septiembre. Permaneciendo aquí por algunos días, los pollitos descansan y reponen sus reservas energéticas antes de proseguir su largo viaje hacia el sur del continente en busca de sus territorios de verano. Llegando algunos días más tarde, los playeros también aprovechan estas verdaderas estaciones de reaprovisionamiento, donde encuentran comida en abundancia, particularmente moscas.
Al sobrevolar las interminables instalaciones dedicadas a la crianza de camarones, es posible apreciar la enorme modificación que fue necesario realizar en una zona antes cubierta por maravillosos manglares, que jamás volverán a existir. Sin embargo, el hombre también ha creado aquí, aunque sin proponérselo, un lugar donde las aves pueden llegar cada año en sus viajes de migración, tanto de ida como de regreso entre ambos extremos de América. Siempre tras ellas, continuaremos nuestra aventura a través del continente recorriendo Perú, donde podremos admirar el fantástico contraste entre el desierto más extenso e inerte del mundo y la costa más rica en vida marina de todo el planeta. Es también en esta tierra paradojal donde nos aguarda un fascinante encuentro con una de las culturas más misteriosas y sorprendentes de nuestra América. A lo largo de un extenso recorrido por el margen occidental de América, junto al Océano Pacífico, hemos venido siguiendo la ruta de las aves que año a año viajan desde el noroeste de Estados Unidos hasta Chile. Desde el centro de México nos ha acompañado un clima cálido y húmedo, con lluvias habituales y altas temperaturas, que permiten la existencia de una vegetación exuberante y variada, que cobija la más increíble diversidad de especies animales, por lo menos hasta la línea ecuatorial. Más al sur, coincidiendo con la frontera que separa Ecuador de Perú, este paisaje cambia abruptamente, dejando atrás la selva tropical para dar paso al desierto más seco e inerte del mundo, que se extiende a lo largo de más de 4.000 kilómetros de las costas de Perú y Chile. El cambio en las condiciones climáticas y un océano Pacífico bañado por la corriente de Humboldt, cuya temperatura más baja
favorece una mayor abundancia de alimento, ha permitido que millones de aves de diferentes especies se hayan establecido permanentemente en estas costas. Comida abundante y un clima favorable atraen a las grandes bandadas de aves migratorias que han volado desde el lejano lago Mono y el Gran Lago Salado en Estados Unidos hasta la costa de Perú, compartiendo la riqueza alimenticia del mar con sus moradores habituales. Frente a esta riqueza, las inhóspitas extensiones desérticas que enfrentan las costas del Pacífico hacen difícil la existencia de vida. Los escasos valles que cruzan estas secas planicies han sido desde épocas remotas el refugio del hombre, conservándose aún los magníficos testimonios de su presencia hace miles de años. Tras la ruta de las aves que nos visitan cada verano, vamos también a la búsqueda de los secretos del desierto costero del Perú, internándonos en un mundo de arena y silencio. Sorprendente resulta para quien viaja por tierra de Ecuador a Perú la frontera entre ambos países, donde la carretera panamericana, la misma que une el continente de extremo a extremo, se convierte en una angosta calle a través de la cual los vehículos apenas logran avanzar. Un pequeño poblado llamado Huaquillas en Ecuador y Aguas Verdes en Perú alberga el complejo fronterizo que regula el tráfico terrestre entre ambas naciones. El activo intercambio comercial hacia uno y otro lado de la frontera hace difícil comprender la razón por la cual aún no se ha habilitado un paso más expedito para este incesante ir y venir en el que nuestros vehículos parecen resultar un estorbo. Finalmente, luego de interminables trámites, logramos cruzar a la frontera y avanzar por las callejuelas del lado peruano, para iniciar la exploración y el recorrido de uno de los desiertos más extensos del mundo que se inicia justamente aquí entre Ecuador y Perú. Quienes viajan en los helicópteros son los primeros en apreciar la sorprendente diferencia en el paisaje. Por primera vez en nuestro largo viaje, siguiendo la ruta de las aves migratorias, la frontera entre ambos países posee un equivalente natural, donde las enormes extensiones verdes del trópico desaparecen, siendo reemplazadas por una vegetación cada vez más escasa. Con un clima cálido en verano y templado en invierno, una temperatura promedio anual que no supera los 23 grados y escasas precipitaciones concentradas en los meses de enero y febrero, la vegetación de esta zona debe ser capaz de captar y conservar la poca agua disponible, además de aprovechar la humedad proveniente del Océano Pacífico. El fuerte viento proveniente del mar arrastra los granos de arena desde la playa, formando dunas que avanzan lentamente hacia el interior del continente, siempre cambiando de forma mientras cubre con su manto todo lo que encuentra a su paso. En el desierto de Sechura, gracias a la vegetación existente,
los diminutos granos de arena son atrapados y retenidos formando infinidad de montículos de los que sobresalen solo las ramas superiores de las plantas. Con una notable adaptación a este clima y suelo, zapotes y bichayas distribuyen sus raíces en la arena para buscar el agua subterránea, mientras que sus hojas, duras y cerosas, le permiten reducir al mínimo la pérdida de humedad. La falta de agua y vegetación dificultan el establecimiento del hombre en estas costas, transformándolas en el ambiente ideal para recibir a las grandes bandadas de aves migratorias, cuya presencia solo es posible en aquellos lugares donde existe la suficiente cantidad de alimento como para satisfacer las necesidades de tan enorme población. Es al llegar a la desembocadura del río Piura donde encontramos las primeras grandes bandadas ocupando la laguna costera formada como consecuencia de las inundaciones provocadas por el fenómeno del Niño de 1983, habiéndose desarrollado aquí un bosque de mangle que se ha convertido en el ambiente favorito para decenas de especies de aves. A diferencia de los manglares que hemos visto a lo largo de la costa occidental de América, desde México al sur, este es el único que se encuentra literalmente en medio del desierto. Si desde el aire la visión es la de una laguna inserta entre secos arenales apenas delineada por el verde contorno de los árboles, quien navega en sus aguas se ve rodeado de la más exuberante vegetación. Es esta la región más austral del continente donde crecen estos bosques ribereños, formados por árboles de mangle especialmente adaptados para vivir con sus raíces sumergidas en aguas semisalobres y que a pesar de su reciente origen, ya brindan un eficaz refugio para las aves. Las fragatas, aves netamente marinas, son una de las más beneficiadas con la existencia de este tipo de ambiente, donde no solo vienen a descansar luego de sus largas jornadas de pesca, sino también a nidificar cuando llega la temporada de reproducción. Es notable el hecho de encontrarlas residiendo tan al sur, siendo este probablemente el límite austral de su distribución a lo largo del margen occidental de América. Al igual que las fragatas, los pelícanos también retornan al atardecer al estuario del río Piura para descansar. Habitando la costa del Pacífico, entre Estados Unidos y esta región, el pelícano café del norte prefiere las ramas de los árboles antes que los roqueríos costeros para posarse, lo que puede hacer sin inconvenientes gracias a su pequeño tamaño. Sorprendente nos resulta encontrar por primera vez en nuestro recorrido un grupo de flamencos chilenos, para quienes la desembocadura del río constituye una conveniente alternativa para alimentarse cuando la comida escasea en las lagunas de la cordillera de los Andes. Filtrando el fondo fangoso en busca de diminutos crustáceos y pececillos, esta especie de flamenco se distribuye entre Ecuador y Tierra del Fuego. La enorme riqueza de estas aguas permite que sean muchas las aves que encuentran aquí su comida, destacando entre ellas la estilizada garza. Adaptándose fácilmente a los diferentes ambientes que visita en su extensa migración, este playero grande o willet, al que vimos alimentarse de insectos en el Gran Lago Salado en Estados Unidos, aquí en el norte de Perú,
lo hace de peces y crustáceos. Hacia el interior del mangle, las raíces de los árboles retienen las algas, brindando al cangrejo rojo la oportunidad de contar con una gran reserva de comida. Sobre una precaria balsa, un solitario pescador también obtiene provecho de este ambiente. Lenguados, sargos, lisas y cangrejos son la pesca más común de esta zona, siendo el curioso espejito uno de los más bellos. Ese es el espejito. El espejo. Por acá uno le llama el espejo, el pampanitos. Apenas 30 kilómetros más al sur de la laguna formada en el río Piura, y luego de cruzar la extensa playa de Sechura, llegamos a la amplia boca del estuario del río Virrilá. Por primera vez desde que comenzamos este viaje en Estados Unidos, a más de 9.000 kilómetros de distancia, volvemos a encontrar grandes lagunas someras con aguas salobres expuestas a una fuerte radiación solar, lo que permite el crecimiento de diferentes tipos de algas y pequeños organismos que constituyen no solo la comida más preciada para las aves que hemos venido siguiendo, sino también la base alimenticia para infinidad de otras especies. No resulta extraño que aquí se reúnan aves características de las aguas tropicales con otras provenientes de los fríos mares del sur, siendo este el límite natural de distribución de muchas de ellas. Piqueros, cormoranes y pelícanos serán de aquí en adelante compañeros habituales en nuestra aventura. Provenientes desde el Océano Ártico en el extremo norte del planeta, aquí encontramos grandes bandadas de chorlos y playeros. Para el playero semipalmado, esta es la etapa final de su migración, mientras que para el vuelvepiedra y el blanco, su destino es la aún lejana Tierra del Fuego. Más de 3.000 ejemplares de flamenco chileno se alimentan y descansan en las aguas del estuario Virrilá, transformando este sitio en uno de los lugares con mayor concentración de estas aves en las costas del Pacífico. Es durante los meses de abril a agosto de cada año cuando estos flamencos dejan sus moradas habituales ubicadas en el altiplano andino a más de 4.000 metros de altura para desplazarse hacia lugares más bajos en busca de alimento y un clima más cálido como el que encuentran aquí a orillas del mar. Cruzando directamente por sobre el Océano Pacífico, luego de haber salido desde el Gran Lago Salado y el Lago Mono en Estados Unidos, los pollitos de Wilson han volado más de 7.000 kilómetros en línea recta para llegar hasta este lugar, sin alimentarse y sin detenerse más que unas pocas horas para descansar flotando en las aguas del mar. Habiendo perdido más de la mitad de su peso en tan largo viaje, es en el norte de Perú donde no solo vuelven a encontrar un ambiente similar al que dejaron al partir, sino también el exclusivo alimento que los nutre.
un diminuto crustáceo conocido como artemia, las moscas de salina y sus larvas. Impulsados por sus patas, algunos pollitos giran rápidamente revolviendo las aguas de modo de producir una corriente que hace subir el alimento a la superficie, mientras otros consiguen lo mismo nadando tranquilamente. Gracias a su compacto plumaje, capaz de conservar verdaderas bolsas de aire, estas aves poseen una extraordinaria facilidad para flotar. Acicalándose y ordenando sus plumas, se preparan para continuar viaje, ya que muy pronto muchas reiniciarán su vuelo hacia los salares de la cordillera de los Andes. La mayoría lo hará hasta la inmensa pampa argentina, mientras algunas llegarán hasta la Patagonia austral. Tras la huella de estos fabulosos viajeros alados, proseguimos con nuestra gran aventura que nos llevará a descubrir algunos de los más fascinantes misterios de esta costa desértica llena de vida. La costa peruana es el primer punto de nuestro largo viaje donde encontramos un mar frío, gracias a la presencia de la corriente de Humboldt que corre de sur a norte y que trae hacia esta región aguas con una temperatura varios grados menor que el mar tropical. Los vientos cálidos y húmedos que soplan desde el mar, al llegar a tierra, se elevan, enfrían y condensan en minúsculas gotas que forman la neblina, una característica de gran parte de la costa peruana. En el océano, la menor temperatura de las aguas permite una mayor cantidad de oxígeno disuelto, lo que a su vez hace posible la existencia de una mayor densidad de organismos de todo tipo, en especial de peces, lo que convierte a esta región del Pacífico en una de las zonas más ricas en vida marina de todo el planeta. Tal abundancia de alimento disponible atrae a grandes bandadas de gaviotas de Franklin, las primeras que vemos en tal cantidad en nuestro recorrido desde los salares de Estados Unidos. Al igual que las aves, el hombre desde hace milenios también ha buscado en este mar la riqueza natural que el desierto le niega. De allí que sea frecuente encontrar faenas de pesca artesanal e industrial a lo largo de casi todo el litoral peruano. Es en las cercanías de Trujillo donde podemos ver a un curioso grupo de pescadores que, montados en frágiles embarcaciones de totora, llega hasta la playa cargados de peces capturados en alta mar. Saltando ágilmente entre las olas, los caballitos de totora, como se los conoce en la zona, no han cambiado su diseño ni su propósito desde hace más de 2 milenios. Llama la atención su notable similitud con las embarcaciones utilizadas en Isla de Pascua, lo que hizo pensar en posibles contactos establecidos entre los habitantes de aquel remoto lugar y los de la costa del Pacífico, hipótesis a la que se suman los relatos de los cronistas españoles, quienes al llegar a estas tierras escucharon narraciones de los nativos que hablaban de la existencia de una isla ubicada donde el sol se esconde en el horizonte. La llegada de los pescadores atrae rápidamente a los residentes del lugar, provocando una gran agitación en la playa donde se agrupan los compradores junto a los botes.
A medida que continuamos avanzando hacia el sur, notamos cómo en algunos sectores el terreno costero se levanta, formando una barrera que impide la existencia de anchas playas como las que nos habíamos acostumbrado a ver. Al acercarnos a un amplio valle, nos llama la atención encontrar 3 grandes montículos cuya presencia y origen no parecen ser obra de la naturaleza. Constituyendo el más relevante descubrimiento de la presencia del hombre en esta región de América hace 2 milenios, los montículos corresponden a 3 enormes pirámides construidas con millones de ladrillos de adobe. Aquí, en el complejo arqueológico El Brujo, científicos peruanos y extranjeros desarrollan un ambicioso proyecto destinado a buscar en las entrañas de estos templos ceremoniales o huacas testimonios de uno de los pueblos antiguos más importantes del continente, los moches o mochicas. Los muros de un patio de sacrificios recién despejado refleja en coloridos relieves el tratamiento dado a los prisioneros en las continuas guerras con los poblados vecinos. Fuertemente amarrados, los vencidos eran conducidos por un sacerdote hasta el lugar donde serían muertos en una macabra ceremonia religiosa. Un gigantesco mural hecho en base a figuras talladas en adobe nos permiten apreciar algunos de los elementos más importantes del mundo concebido por los moches. Junto a la representación de los gobernantes o señores, es posible también encontrar imágenes del paisaje y sus habitantes naturales. La presencia de animales y plantas inexistentes en el territorio moche ha hecho pensar que esta cultura desarrolló un activo intercambio comercial con otros pueblos ubicados entre Ecuador y Chile. Entre los más sorprendentes descubrimientos realizados hasta la fecha, se encuentra este ídolo de madera de características nunca antes vistas en la cultura moche. Recientemente desenterrado, al ser sometido a un riguroso estudio, este tótem podría entregar relevante información sobre los antiguos habitantes de la zona. Ocupando los bordes de los amplios valles entre Lambayeque y Trujillo, en el norte de Perú, los moches se establecieron en estas tierras al inicio de la era cristiana, desarrollando una profunda transformación agrícola con extensas plantaciones de maíz, habas, calabazas y maní, generando una abundancia alimenticia que permitió el rápido crecimiento de la población y el desarrollo de una sociedad con un elevado grado de organización que perduraría por más de 800 años. Sin un lenguaje escrito, ha sido solo a través de sus obras como las gigantescas construcciones, sus grabados, cerámicas y orfebrería, cómo se ha logrado transmitir al presente tan fantástica civilización del remoto pasado. Situadas a unos 50 kilómetros al sureste del complejo El Brujo, en las cercanías de la ciudad de Trujillo, un par de monumentales pirámides de adobe no solo servían de sitio ceremonial, sino también de tumba de los altos dignatarios. Se trata de las huacas del Sol y de la Luna. Según cuenta la leyenda, la espectacular pirámide del Sol habría sido construida en apenas 3 días por un conjunto de más de 250.000 personas, utilizando cerca de 70 millones de ladrillos de adobe.
El arqueólogo canadiense Steve Burgett, quien ha desarrollado excavaciones en la zona durante los últimos 2 años, nos habla de algunos de sus descubrimientos. Es una tumba que fue también huaqueada en la época colonial, pero hemos encontrado más de 110 piezas de cerámica y también varias ofrendas de madera. Y hemos podido dar una fecha de más o menos 550 años después de Cristo. Ok, aquí tenemos una parte del ajuar funerario de las 2 tumbas de sacerdotes que hemos descubierto el año pasado en la plataforma 2. Y se puede apreciar, por ejemplo, un bastón de madera duro que fue encontrado dentro de la tumba 1. Y este bastón es completamente cubierto de sangre humana. Entonces fue probablemente una de las herramientas para hacer el sacrificio humano dentro del sitio sacrificial. La segunda tumba tenía en la tumba 3 prisioneros. Esos 3 prisioneros representan hombres mayormente desnudos, como en el brujo, y con las manos amarradas atrás de la espalda, ¿no? Entonces representan probablemente los prisioneros de captura, ¿no? Para hacer el sacrificio. Es un símbolo sagrado. Arrancar los labios y la nariz, efectuar profundos cortes en el cuerpo para que sangrara copiosamente, así como el empleo de peligrosas víboras, eran algunos de los métodos favoritos para torturar a los prisioneros o para llevar a cabo sacrificios rituales. A pesar del antiguo conocimiento de la existencia de las grandes pirámides, el descubrimiento de los más relevantes tesoros arqueológicos se inicia recién en 1987, con un hallazgo excepcional, solo comparable al de la tumba del faraón Tutankamón en el legendario Egipto. Se trata de la tumba del señor de Sipán. Un sitio ceremonial aún no excavado y otro de tipo funerario, conocido como Huaca Rajada, constituyen el complejo de Sipán. La tumba principal, que a nuestra llegada está siendo cubierta con un techo para protegerla de las lluvias que se esperan como consecuencia del fenómeno del Niño, contenía la urna de un poderoso señor. Junto a él, sus concubinas y sus principales guerreros y sirvientes lo acompañaron en su paso al más allá. Al igual como ocurría con los señores feudales de la Edad Media en Europa, los señores moches ejercían su poder sobre territorios y hombres, extendiendo su dominio sobre una vasta región del norte de Perú. Gracias a los objetos encontrados en sus tumbas, ha sido posible esclarecer en gran medida cómo puede haber sido la vida en estos parajes hace casi 2000 años. El señor de Sipán estaba investido de una triple autoridad, civil, militar y religiosa, por lo que poseía el control absoluto sobre la vida y la muerte de sus súbditos. El cetro que empuña en su mano representa los sacrificios que se realizaban para obtener el poder de los dioses. Destacados orfebres, los moches trabajaron con elevada sensibilidad artística el oro, el cobre, la turquesa y el lapislázuli. En sus estandartes aparece radicada la fuerza que irradian el sol, la luna y poderosos animales. Collares con frutos de maní muestran lo que fue uno de sus principales productos agrícolas. La cabeza de los decapitados nos recuerda la sangrienta cultura de los sacrificios humanos, destinados a aplacar la ira de los dioses o vencer las fuerzas de la naturaleza.
El símbolo del poder absoluto del señor de Zipán aparece representado en esta joya usada como pechera que también llevaría en su viaje a la eternidad. Varios siglos más tarde, luego de la enigmática desaparición del pueblo moche, los primeros conquistadores españoles pasaron con sus embarcaciones frente a esta región en busca de un lugar donde establecerse, debiendo recorrer más de 1000 kilómetros por la costa del más inhóspito desierto antes de encontrar un valle lo suficientemente amplio donde el agua fuera abundante y las tierras fértiles y generosas. Aquel lugar resultó ser el valle del río Rímac, el mismo donde se levantaría la ciudad de Lima. Con poco más de 6 millones de habitantes y en un acelerado proceso de crecimiento y expansión, la ciudad capital no solo concentra la cuarta parte del total de la población del país, sino también la más importante actividad industrial y comercial del Perú. Fundada en 1535 con el nombre de Ciudad de los Reyes, es en Lima donde se establece la sede del gobierno del Virreinato del Perú, el más grande, poderoso e importante de los territorios coloniales de España en este continente. Desde aquí, los conquistadores expandieron sus dominios hacia Ecuador, Colombia, Argentina y Chile, conservándose en las calles, plazas y avenidas de Lima valiosos testimonios de su pasado colonial. Cuidadosamente preservado, el centro de la capital peruana ha sido declarado por Naciones Unidas Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el propósito de mantener inalterable tan extraordinario legado histórico. A lo largo de más de 450 años, Lima ha llegado a ocupar en su proceso de urbanización casi por completo el valle del río Rímac, cubriendo para siempre con cemento fértiles tierras agrícolas, contaminando sus aguas y ensuciando el aire con sus industrias y vehículos. Tan notable y descontrolada expansión de la ciudad ha hecho prácticamente desaparecer el entorno original de la cuenca del Rímac, obligando a la naturaleza a pagar un alto precio por ello. Hoy, en un pequeño rincón de esta enorme y populosa ciudad, aún es posible encontrar la más extraordinaria muestra de lo que fue ese pródigo valle en el pasado. Es Pantanos de la Villa, el único humedal urbano en toda la costa de Sudamérica. A pocos kilómetros al sur de donde el río Rímac vierte sus aguas al mar, luego de cruzar la ciudad de Lima, un conjunto de lagunas poco profundas, cubiertas de juncos y totorales, dan forma a un verdadero oasis de vida en pleno desierto. La gaviota de Franklin, a quien hemos seguido desde el inicio de su viaje migratorio en el noroeste de los Estados Unidos, a través de todo el margen occidental de América, aparece una vez más luego de haberla visto anteriormente pescando en las costas del norte del Perú. Los últimos tramos de tan larga travesía la han obligado a volar sobre la costa del desierto más árido del mundo, donde los ríos se encuentran separados por centenares de kilómetros. Luego de varios días sin beber agua dulce y con su plumaje impregnado de sal marina, la gaviota de Franklin tiene la oportunidad no solo de saciar su sed, sino también de lavar y limpiar sus plumas antes de enfrentar la última etapa del largo viaje que las llevará hasta el sur de Chile. Igual situación se produce cuando las gaviotas inician su regreso al hemisferio norte, pasando muchas de ellas brevemente por este lugar a cumplir con similar tarea de limpieza y preparación de su plumaje.
Pero de las miles de aves que visitan temporalmente las lagunas de pantano de la villa, no todas se marcharán luego de su breve detención, permaneciendo muchas de ellas durante todo el verano austral, compartiendo el espacio con quienes han hecho de estas aguas su hogar permanente. Considerada una residente habitual del lugar, la guala o zambullidor grande, como se le conoce en Perú, dedica gran parte de su tiempo a bucear en busca de peces. Nativas de esta parte de Sudamérica, las gaviotas de capucho gris se preparan para construir sus nidos recogiendo ramitas secas desde la orilla. Si bien no se trata de una especie migratoria, poblaciones de estas aves es posible encontrar a lo largo del litoral de Perú y Ecuador, así como en las costas y las pampas de Argentina, extendiéndose su distribución hasta Brasil. La abundancia de vegetación acuática ofrece una inagotable fuente de alimento para una gran variedad de patos, entre los que destacan los estilizados gargantillo, el curioso pato rana de pico azul y el siempre hambriento pato colorado. El aporte de agua que proviene en forma subterránea desde la cuenca del río Rímac ha ido paulatinamente reduciéndose en los últimos años como resultado del notable aumento de la población de Lima. El constante depósito de escombros en sus orillas, sumado a la instalación de todo tipo de fábricas en su perímetro, ha ido reduciendo cada vez más el espacio ocupado por el pantano, con la consiguiente contaminación por desperdicios y productos químicos arrojados a sus aguas. Resulta preocupante la actitud de los habitantes del lugar, quienes aprovechan los afloramientos de las cristalinas aguas para bañarse y arrojar en ellas detergentes y otros desechos. Amenazado gravemente por las exigencias de una ciudad que ha desbordado con su población y sus industrias la cuenca del río Rímac, este humedal con características propias que dan vida a toda una rica comunidad natural, enfrenta el peligro de desaparecer para siempre. Luego de varios días en la enorme capital del Perú, volvemos a la carretera panamericana para proseguir nuestro viaje hacia Chile, encontrándonos una vez más con el árido desierto de Atacama. Manteniéndonos junto a la costa, a solo 250 kilómetros al sur de Lima, llegamos a la inmensa bahía de Paracas, en cuyos márgenes se encuentran instaladas un gran número de industrias dedicadas a la pesca y procesamiento en gran escala de anchovetas y sardinas, los peces más abundantes de esta zona del Pacífico. Con un creciente desarrollo de esta actividad hasta la década del 70, que llevó a Perú a ser el primer productor de harina de pescado en el mundo, una sucesión de fenómenos del Niño durante 2 decenios en los cuales las aguas del mar aumentaron considerablemente su temperatura, producto de la intromisión de una corriente marina cálida proveniente del Ecuador, llevó casi a detener la entonces gigantesca flota pesquera, al reducir drásticamente la población de peces de estas aguas, lo que también afectó a las aves que habitaban regularmente estas costas y muy especialmente a las especies migratorias provenientes del hemisferio norte. Así, aves como las gaviotas de Franklin, al ver que su alimento escaseaba en el mar, se vieron obligadas a comenzar a comer la harina de pescado acumulada en los patios de las fábricas.
Hasta antes de la presencia de una flota capaz de extraer varios millones de toneladas de pescado al año, estas aguas, a pesar de la ocurrencia de fenómenos Niño, permitían la existencia de la más impresionante población de aves alimentándose de peces. Considerado el más abundante, el cormorán guanay puede capturar casi 1 kilo de pescado cada día, comida que luego de ser digerida es excretada convertida en un rico fertilizante natural. Obligados a pasar una buena parte de su vida en penínsulas e islotes costeros, es allí donde los guanayes depositan la mayor cantidad de guano, el que posee extraordinarias propiedades para mejorar el crecimiento de las plantas en la agricultura. Con una población de guanayes, pelícanos y piqueros que se estima llegó a superar los 40 millones de aves hacia 1840, fue a partir de aquel entonces cuando en estas costas se comenzaría a desarrollar la más impresionante industria dedicada a la extracción del fertilizante. Durante poco más de 30 años, la exportación de guano fue la principal fuente de ingresos del Perú, luego de lo cual el agotamiento del recurso puso fin a una fuente de riqueza que podría haber sido inagotable. Es en la enorme península de Paracas donde es posible encontrar una de las mayores concentraciones de aves marinas, tanto residentes como migratorias, lo que le ha valido ser declarada Reserva Nacional, dedicándose esencialmente a la protección de la fauna. Es al inicio de la primavera cuando millares de playeros llegan procedentes de las frías tierras del Ártico, desde Alaska hasta Groenlandia. Para muchos, este será el destino final de tan largo viaje, que en algunos casos supera los 15.000 kilómetros recorridos en solo unas semanas. Tal es el caso del playero semipalmado, que hemos podido encontrar en gran abundancia a lo largo de las playas de Panamá y Colombia. Otra ave que permanecerá durante todo el verano austral en las playas de Paracas es el hermoso chorlo ártico, un especialista en recorrer las bahías donde se producen grandes variaciones de marea que dejan al descubierto vastas extensiones de fondo marino, encontrando allí abundante alimento consistente en diminutos crustáceos, gusanos y hasta algunos moluscos. A diferencia de aquellos que aprovechan la marea baja, los flamencos o parihuanas, como se les conoce aquí en el Perú, se ven favorecidos por la subida de las aguas, momento adecuado para filtrarlas y obtener su alimento. Sus largas patas les permiten desplazarse fácilmente hacia los lugares más adecuados para proceder a succionar el agua desde el fondo fangoso con su pico especialmente adaptado, para luego expulsarla empujándola con la lengua contra un verdadero sedazo de laminillas córneas donde quedan retenidos los más diminutos organismos. Con su cabeza coronada por un capuchón negro, característico de los ejemplares adultos, cuando han finalizado su ciclo reproductor, la gaviota peruana será compañera habitual en nuestro viaje hasta las costas del norte de Chile. Es al caer el sol cuando llegan hasta aquí grandes bandadas de gaviotas de Franklin que han elegido justamente este sector de Paracas para pasar la noche. Gracias a que el área se encuentra protegida por guardaparques que evitan la interferencia de visitantes o pescadores inescrupulosos, se asegura a las gaviotas un lugar apto para establecerse o descansar antes de seguir viaje al sur.
Formando grupos compactos, este tipo de playas abiertas y planas es el que brinda mayor tranquilidad a estos visitantes temporales, a pesar de lo cual establecen verdaderos turnos de vigilancia en los que algunos ejemplares permanecen despiertos y chillando durante toda la noche, siempre atentos a la presencia de algún depredador que pueda amenazarlos. El levantamiento de la costa en esta zona obliga a la carretera panamericana a internarse varios kilómetros tierra adentro. Allí nos reciben nuevamente las extensas planicies desérticas que ocupan una amplia franja que se extiende entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico a todo lo largo del Perú. Es al llegar a las cercanías del Valle de Nazca, donde la Tierra aún conserva los más enigmáticos mensajes de sus antiguos habitantes, como son las líneas que, solo visibles desde el aire, constituyen una verdadera incógnita para los científicos que las han estudiado. Aparentemente dibujadas desgastando la tierra superficial para dejar expuestas las capas inferiores de color más claro, se supone que eran realizadas por un grupo de personas que trotaban ordenadamente siguiendo las líneas de un dibujo monumental. Hasta la fecha, ha sido imposible descubrir cómo pudieron lograr dibujos tan perfectos repartidos a lo largo de varios kilómetros sin haber tenido una visión desde el aire. Sobre la ladera de un cerro asombra la presencia de esta figura que ha sido interpretada por algunos como la imagen de un astronauta. Rey de las serranías de los Andes, el cóndor ha sido considerado como un ave sagrada por muchas culturas. Llama la atención la presencia de dibujos de animales que son exclusivos de la selva amazónica, como este mono de larga cola enrollada. El diseño de un colibrí captado en pleno vuelo es quizá uno de los más perfectos, junto al realismo con que ha sido representada esta araña. No menos curiosa es la reproducción de animales marinos, como es el caso de un ave con un larguísimo cuello plegado, que podría interpretarse como un cormorán. Especial importancia adquiere el dibujo de una ballena, lo que revela que, a pesar de la distancia con la costa, existía también una fuerte relación con el mar. A pesar de la persecución que casi las ha exterminado de casi todos los océanos del mundo, resulta notable encontrar frente a las costas del sur de Perú a la ballena franca austral, que ha vuelto a aparecer en lo que fueron sus antiguos sitios de reproducción. Habitante exclusivo del hemisferio sur, hoy se calcula una población total de la especie en el planeta de apenas 3.000 ejemplares, siendo su recuperación especialmente lenta por el hecho de reproducirse solo cada 3 años. Desde las playas al sur de Nazca y a lo largo de más de 5.000 kilómetros hacia el sur, las ricas aguas del Océano Pacífico recibirán a los más intrépidos viajeros migratorios que cada verano llegan a las costas del extremo austral del continente. Junto a ellos, continuaremos nuestro recorrido iniciado hace más de 6 meses en Estados Unidos
para enfrentar la última etapa de tan extenso viaje en las costas de Chile, los salares altoandinos y la pampa argentina, donde culminará esta gran aventura de América.